Bienvenidos a un tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy he querido traeros una serie de trucos para hacer un retoque facial con dos características. Uno es mantener la textura y dos es no perder los rasgos originales de la persona, que hacen que pierdan toda su naturalidad. Como veis en esta foto, la foto original, vemos que esta persona tiene una serie de imperfecciones que hemos corregido, pero manteniendo, primero, que se parezca a ella misma y segundo, manteniendo la textura. Es una labor de reconstrucción que os ayudaré a realizar si os quedáis un ratito. Tenemos nuestra fotografía original abierta, vamos a nombrarla como original y vamos a duplicarla. Podemos arrastrar la foto aquí en este icono de crear nueva capa y se duplica. Vamos a llamarla, por ejemplo, base. Y cogemos la original y la trasladamos arriba, quitándole el ojito porque la usaremos para comparar posteriormente. Desde aquí abajo añadimos una capa transparente que llamamos impurezas. Ahí recogeremos todas las correcciones de las impurezas de la capa original. Acercamos el canvas para trabajar mejor y nos vamos a esta herramienta que es una tirita, pincel corrector, en inglés es curar, pero bueno, aquí vamos a ponerle que trabaje sobre la capa corriente y la de abajo, con estas dos capas. Tecla al presionada y cogemos una muestra de carne, clic y hacemos clic en la zona que queremos corregir. Muestra, clic, muestra, clic. Y así vamos corrigiendo todas las impurezas que sean sustanciales. Las pequeñas correcciones no hace falta hacerlas porque posteriormente aplicaremos otra técnica con el pincel. Aquí vamos corrigiendo, acordaros, con Alt cogemos una muestra, al clic quiero decir, y con clic pegamos en la zona que queremos corregir. A continuación aplicamos la imagen con control mayúsculas Alt E y a esta capa la vamos a llamar textura. Nos va a servir para posteriormente darle textura. Vamos a quitarle el ojito y ahí la vamos a mantener de momento. Nos situamos en la capa de impurezas y añadimos una capa transparente que vamos a llamarla suavizar. Ahí vamos a aplicar la herramienta tampón de clonar. Aquí la tenéis, esta de aquí. Le vamos a dar al tampón una opacidad de en torno al 20-25%. Y aquí en Simple le tenemos que decir que tenga en cuenta todas las capas. Mantenemos la tecla Alt presionada, clic, cogemos una muestra y aplicamos la misma zona a las zonas contiguas. Vamos creando zonas homogéneas de textura para suavizar todo el rostro. Lo que estamos haciendo es darle cierta uniformidad al rostro, pero no podemos quitarle los rasgos originales, con lo cual tenemos que bajarle opacidad, 65% más o menos. Añadimos una nueva capa que vamos a llamar en esta ocasión aclarar o aclarado. Vamos a comenzar a pintar. Cogemos el pincel y vamos a bajarle la opacidad en torno al 35-40% y, importante, poner el modo de fusión en aclarar, porque el pincel va a pintar solo en los píxeles que sean más oscuros. Para ello tenemos que coger una muestra, con la tecla Alt presionada cogemos una muestra de una zona clara y vamos a pintar en las zonas oscuras. Respetando los píxeles claros, va a aclarar los que sean oscuros. Vamos tomando muestras de zonas claras y vamos a aplicar en las zonas oscuras con la seguridad de que en el modo de fusión aclarar nos va a pintar solo los píxeles oscuros. Al igual que hemos hecho aclarando, vamos a hacer oscureciendo. Nueva capa transparente que vamos a llamar oscurecer o oscuros. Vamos de nuevo con el pincel y en esta ocasión con la misma transparencia el modo de fusión lo vamos a poner en oscurecer. Y así nos aseguramos que tomando una muestra de zona oscura, vamos a las zonas claras y vamos pintando solo los píxeles que sean claros, respetando los oscuros. Lo que vamos buscando es homogeneizar las tonalidades de la cara, pues oscureciendo las zonas excesivamente claras y aclarando las zonas excesivamente oscuras. No debemos olvidar que los rasgos originales deben de ser respetados, que están en la capa base, con lo cual seleccionamos estas dos últimas capas y les bajamos la opacidad en torno al 60 o 65% para que se vean esos rasgos originales. A continuación vamos a reconstruir brillos y sombras. Añadimos una nueva capa y la llamamos a la primera transparente brillos. Nos vamos a seleccionar la herramienta de lazo que tenemos aquí, el Lasso Tool, y vamos a seleccionar este icono que es selección consecutiva con un desvanecimiento de 10 píxeles. Seleccionamos, por ejemplo, esta zona donde vamos a ponerle un brillo, esta zona de los pómulos donde vamos a ponerle otro brillo,
aquí en la frente un pelín, que era la foto original, punta de la nariz, y en la barbilla aquí como una media luna. Y nos vamos a seleccionar el color frontal blanco. Nos vamos al bote de pintura y hacemos clic en cualquiera de las zonas y se nos rellenan todas. Nos vamos a deseleccionar con control D y el modo de fusión vamos a ponerlo en luz suave. Vamos a bajarle la opacidad en torno, pues por ejemplo, al 10 o al 15%. Eso es vuestro gusto. Vemos el antes y el después, que es muy sutil, pero se nota. Igual que hicimos con los brillos, vamos a hacer con las sombras. Añadimos una capa transparente que llamamos sombras. Nos vamos al pincel de nuevo y vamos a seleccionar un color con la tecla Alt, por ejemplo, de ahí, un color oscurito. Y tenemos el color frontal, ese color seleccionado. Nos vamos a la herramienta lazo y buscamos las zonas que queremos oscurecer. Esas sombras van a estar, por ejemplo, aquí en la barbilla, para hacer la forma, en esta parte de la barbilla y en esta parte de la cara, aquí, por ejemplo. Acordaros que tiene un desvanecimiento de 10 píxeles y con la herramienta del bote de pintura, clic y tenemos ahí pintado. Igual que hicimos con los brillos, cambiamos el modo de fusión a luz suave. Quitamos la selección con control D y para corregir esos oscuros nos vamos a bajar la opacidad al 10% o 15%, teniendo pues el efecto que, aunque sutil, se nota bastante. Tenemos el antes y el después. Creo que tenemos un resultado muy mejorado, pero aún así veo que a la cara le falta textura porque hemos estado pintando. Acordaros que al principio hicimos una capa que tenemos aquí que llamamos textura. Vamos a aplicarle un filtro. Filtro otro, paso alto. Yo para mi foto he conseguido un valor de en torno al 6,5-7 para conseguir el efecto de textura que yo quería para mi fotografía. Vosotros tenéis que ir probando para ver cuál es el mejor en vuestro caso. Voy a coger la herramienta lazo y voy a seleccionar solo una parte de esta capa porque hay parte que no me sirve. Voy a seleccionar lo que es el contorno del rostro, por ejemplo hasta ahí, sin coger el pelo, y voy a quitar de esa selección con esta herramienta de restar los ojos, las cejas y la boca. Voy a invertir la selección porque justamente es lo que no me sirve. Control mayúsculas I y le doy la tecla suprimir, control D para deseleccionar. Voy a cambiar el modo de fusión de la capa a superponer, bajándole la opacidad en torno al 40%. Cuanto menos opacidad tenga esta capa, menos textura se verá. Yo he considerado esta, pero incluso puedes cambiarla un poquito más, 45 o incluso bajarla, 35. Es un poco a vuestro gusto. Hasta aquí vamos cumpliendo los objetivos de la fotomanipulación, que es mantener los rasgos originales de la persona, veis el antes y el después, y que su textura no sea la de un maniquí, sino que sea la textura original. Vamos a añadir una nueva capa de ajuste, en este caso de curvas, para iluminar un poquito la escena. Pues subís aquí este punto y aquí las luces un poquito más alto, teniendo este resultado. Con la combinación control mayúsculas alt E consigo que se aplique la imagen en una sola capa. Me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y en este caso pues no sé, le doy un 10 o un 15% y pongo el modo de fusión en luz suave, bajándole la opacidad un poco a nuestro gusto. Yo voy a darle al 40%, teniendo este resultado que es el que me agrada a mí. Viendo el antes y el después, podemos concluir que con este retoque facial, con esta técnica, conseguimos unos resultados que para mí son mucho más óptimos que los retoques gaussianos que he visto en otras caracterizaciones. Espero que os haya gustado el tutorial y que os sea funcional. Espero ver también vuestros trabajos en mi fanpage y hasta el próximo video tutorial. Recibid todos un abrazo.